Hola, bienvenidos a este último capítulo de esta primera temporada de Ñuble y su gente. En esta ocasión nos encontramos en la biblioteca de don Alejandro Víquer, aquí en su hogar, que gentilmente nos ha recibido. Vamos a conocer un poco más el lado humano, más que el historiador. En esta oportunidad vamos a hablar desde sus orígenes, cómo llega a Chillán, cómo vivió el terremoto, entre otros grandes temas, hasta su exilio en México. Estamos aquí en Ñuble y su gente. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí, ¿cierto? Ya iniciando, más que una entrevista, esta conversación, en esta oportunidad, tal como lo dijimos, con el historiador, doctor en historia, entre otros grandes títulos que tiene, don Alejandro Víquer. Buenas noches, don Alejandro. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Bueno, usted sabe que con su padre nos une una antigua amistad, un gran afecto, y de mi parte y de mi mujer, que fue compañera de él en la normal, admiración por lo que ustedes han hecho por la educación. Creo que es admirable y soy de los que piensa que en la actual reforma educacional se han cometido una cantidad de errores que tienen que ver especialmente con emprendimientos educacionales como los que ustedes han llevado adelante, olvidando el inmenso impacto social que ha tenido la Corporación Darío Salas en Ñuble y la calidad de su enseñanza, porque ahí están los resultados que lo conozco de cerca por la vinculación que hemos tenido por muchos años. Así es, muchas gracias por sus palabras. Pero nosotros vinimos hoy día un poco a conocer a ese Alejandro Víquer más humano. ¿Dónde nace Alejandro Víquer? En Chillán. ¿Pero en qué sector? Yo nací en el Hospital San Juan de Dios. Ya. Ese hospital que está, todavía quedan sus restos, sus vestigios, a medio sí, camino, y donde se ha anunciado y está ahora cuestionado un gran nuevo hospital para Ñuble. Estaría ahí entre Chillán y Chillán Viejo, para decirlo. Ahí nací el 8 de mayo de 1933, hace 82 años. 82 años, así es. Entonces usted era bien pequeño cuando fue el terremoto del 39. Sí, claro. ¿Cómo es su recuerdo de eso? Pero lo recuerdo perfectamente bien. Mis padres trabajaban en Niblinto, cerca de Coihueco, 10 kilómetros más aproximadamente hacia el norte. ¿Sus padres que eran profesores? No, mi padre trabajaba en la administración de la hacienda Bustamante. Ah, ya. Y mi madre, dueña de casa, estaba con él. Y yo venía constantemente a Chillán a la casa de mis padrinos, don Víctor Manuel Aguilera Padilla y doña Carlota de la Fuente. Y yo me quedaba acá a veces semanas enteras, todavía no había entrado al colegio. Y estaba justamente en la casa de ellos en Chillán, durmiendo, como yo venía de allegado a esa casa, entonces dormía con una prima. ¿Dónde estaba ubicada la casa? En calle Independencia, casi Libertad. Correcto. Dormía con una prima. Ahora hay que subrayar que tenía 6 años nomás, pues, ¿no? Así que no vamos a pensar mal aquí. Y ahí estaba durmiendo cuando de repente siento un tremendo movimiento, pero al instante casi me toman a mí y a la prima, uno en cada brazo, y es mi madrina. Y sale con nosotros
y al momento de salir a un corredor que había, se va de bruces y nos lanza a nosotros, y ella también cae. Y la casa cayó en los pies nuestros. O sea, si ella no nos saca, no estamos contando el cuento aquí. No estaríamos en esta entrevista. Y desperté en medio de una nube de polvo. Una cosa dramática, y sentir los estruendos que se caían los edificios. Después las llamas, los incendios. Bueno, y al día siguiente yo recuerdo haber salido con una de mis primas mayores a recorrer los alrededores y ver ahí el Colegio La Purísima, que estaba muy cerca nuestro, todo en el suelo. Después estuvimos en San Francisco y dimos un paso más hacia el centro, una cosa aterradora, ver porque la ciudad estaba hecha en su inmensa mayoría adobe. Por adobe. Entonces se desplomó todo. Y después, bueno, tengo los recuerdos con ellos de ir a la plaza de San Francisco, donde repartían agua, repartían después alimentos, atención médica. Y al atardecer del día siguiente llegó una persona a caballo enviada por mi padre a saber de nosotros. Después de ahí me llevaron a Bustamante, a Ñublito, donde las casas resistieron y donde, bueno, ahí continuó la vida. Perfecto. ¿Usted en qué momento decide o en qué momento piensa, quiero ser esto, quiero ser historiador? ¿No en su infancia o ya desde muy pequeñito dijo, esto es lo mío? No, yo fui un niño desde chico bastante inquieto. En mi casa no había mayor presencia intelectual. Mi padre era un funcionario administrativo que, a pesar que él no estudió en el Instituto Comercial, se hizo contador en la práctica, como antes en tantas profesiones. Y no había ambiente intelectual. Pero al venir a estudiar a Chillán... ¿Dónde estudió? En la escuela número 8, que le llamaban la Escuela Negra, donde está ahora los Reyes de España. En calle Itata. Ahí. Y tocó de que a la vuelta a la esquina... Bueno, mis padres compraron en calle Sargento Aldea, entre Itata y Gamero, una casa para... donde yo me iba a radicar. Hicieron venir de otro lugar a mi abuela, que se hizo cargo de mí ahí. Más adelante llegaron otros hermanos. Y bueno, en esa escuela México, escuela 8, que después fue la Escuela México, que ganó por sorteo, conocí a un muchacho, Óscar Soto Guzmán, hijo de don Óscar Soto Troncoso, profesor, y doña Ana Guzmán, profesora, que fueron decisivos en mi vida. Él vive todavía, está en España. Él fue médico personal de Salvador Allende, cardiólogo famoso de la Universidad de Chile. Y a través de la influencia de este muchacho, que por su padre recibía orientaciones para la lectura, yo fui entrando en ese mundo. Y fui desde entonces un gran lector. Leí mucho. Todos esos cuentos clásicos que hay para niños los devoraba. Y más tarde, bueno, fuimos poco a poco leyendo temas y autores más complejos. Entonces fui teniendo una pasión por la lectura, en general
la cultura, todas las cosas me despertaban gran inquietud. Y fíjese usted que cuando después ya nos trasladamos a la Escuela 8 a la Escuela México, sin que nadie me llevara de la mano, ni me lo aconsejara, fui a dar a la Escuela de Cultura Artística. Y me matriculé ahí, en las clases de literatura. Tuve de profesora a la señora Luz Montesino, gran profesora, una mujer extraordinaria. Y así me fui yo desarrollando con grandes inquietudes. Después en el liceo, otros. ¿Qué liceo fue ese? El Liceo de Hombres de Chillán. Ya. Ahí estudié. Otros compañeros, Arsenio Fica Ortega, ingeniero químico, que todavía vive en Santiago, y otros más. El pintor Hernando León, que ha venido de Chillán, de Alemania, fue compañero mío de esos años en el liceo. Entonces, había un ambiente entre los estudiantes, Jorge Tapia Valdés, que después fue ministro de Estado. Y ahí llegó el momento de definir una carrera, y yo a esa altura había despertado la inquietud política. Entonces, en ese tiempo... Para que los televidentes se contextualicen, ¿de qué año estamos hablando? Bueno, el liceo yo salí en 1952. Ya. Ahí salí del Liceo de Sexto año de Humanidades y me fui a estudiar leyes a Santiago. O sea, no fue historia de un principio. No, fui a estudiar leyes a la Universidad de Chile. Pero resulta que el año 1951 había aparecido un libro del historiador Julio César Llobet que se llamaba Desarrollo Económico y Social de Chile, algo así. Y me provocó tal impacto que me motivó la lectura de la historia de Chile a mayor profundidad de lo que habían sido las clases del liceo. Y la verdad es que empecé a ir más a la Biblioteca Nacional que a la Escuela de Leyes. No obstante que pasé el primer año, pasé el segundo año. Pero ya en el segundo año de leyes, el entusiasmo por la historia se comenzó a hacer muy intenso. A todo esto, al término del último año del liceo, yo conocí a una liceana que también terminaba el sexto año de Humanidades, que usted la acaba de ver aquí hace un rato. Fíjese usted que hace años, hace ya 60 años. Y ella se fue a la Escuela Normal de Chillán. Ahí conoció a su papá. Y viene al segundo año, ya termina sus estudios y la nombra profesora cerca de Talcahuano, por ahí en Talcahuano. Entonces a esa altura yo tomé la decisión de irme a continuar los estudios de ley a Concepción. Siguiendo el amor. Siguiendo el amor. Y llegué a tercer año a la escuela. No. Bueno, llegué a tercer año por ahí a la Escuela de Ley a Concepción. Y ahí ya el amor por la historia se hizo tan intenso como el amor por la señora o por la novia, digamos. Y se creó la carrera de historia en la Universidad de Concepción. Entonces yo dije, ya. Esta es la mía. Esta es la mía, porque además los estudios de leyes cada día se me iban haciendo más áridos, más con falta de estímulo intelectual, muy apegado a los códigos, mucha lectura dogmática, jurídica, precisa. Después, con los años, yo descubrí la importancia ineludible que tiene el derecho y que una sociedad sin derechos, sin leyes, no puede existir. Pero bueno, eso me vine a dar cuenta muchos años después. Pero yo no habría servido para abogado, definitivamente. No iba por ahí su historia. No. Pero Entonces, volvamos, no me quiero ir tan adelante todavía, volvamos un poquito hacia atrás, su relación con sus padres, ¿cómo fue? Desde su niñez. Mire,
fue una relación, bueno, yo estuve piense usted, desde el primer año primario, yo estuve prácticamente fuera de la casa. ¿Con qué frecuencia los veía? Al comienzo, bien, bastante seguido, porque teníamos el famoso tren chico a Ñublito, y yo me iba los fines de semana al campo, y después las vacaciones. Las vacaciones eran en el campo, y eso me llevó a mí también a hacer tuve mis primeros 6 años completos en el campo, salvo los periodos que venía a estar con mis padrinos en Chillán, que eran de semanas. Y entonces, bueno, yo me siento un hombre de origen campesino. Por eso para mí andar a caballo en el campo y estar tendido en la playa, no tengo ninguna duda. Me voy a la montaña. Y disfruto de los árboles, disfruto del campo, me apasiona el campo. Bueno, entonces con mis padres yo pasé todo el tiempo estudiando en Chillán, y a veces los fines de semana, no todos los fines de semana, iba a Ñublito. Ellos venían de luego acá a vernos a nosotros, a proveer de todo lo que necesitábamos, y en las vacaciones por ahí. Después vino el liceo, bueno, fue lo mismo, y después la universidad con mayor razón, porque ya la universidad fuimos a otra ciudad. Claro. Entonces, pero yo de ellos, ¿qué es lo que puedo, aparte de lo que cualquier hijo tiene que reconocer a sus padres, pero yo subrayaría lo esencial, es que mis padres se esforzaron por darnos, o darme a mí, y también lo hicieron con mis hermanos, la mejor educación que ellos pudieron dar. Ellos no eran una persona de grandes recursos, sin embargo a mí nunca me faltó para un libro, ni me faltó nada que tuviera que ver con mi desarrollo estudiantil, en nada. Perfecto. Por eso que a mi padre no le hizo ninguna gracia cuando yo abandoné leyes para irme a estudiar historia, porque él obviamente su sueño era que tener un hijo abogado, tener un hijo abogado, médico, ingeniero, qué sé yo, y entonces deja esta carrera, va a ser un profesorcillo, ¿no?, que va a vivir de un sueldecito. Y tenía razón desde ese punto de vista, pero ocurre que yo en todas las cosas de mi vida me he guiado por lo que me dicen mis sentimientos, por la pasión, mi pasión y mi razón. Y sobre la pasión, y continuar hablando de la historia de vida de Alejandro Víquer, vamos a seguir después de esta pequeña pausa. No se separe de nosotros. Pues bien, así de corta fue esta pausa, y acá desde la casa del historiador Alejandro Víquer seguimos esta entretenida conversación que hemos tenido hasta ahora con él. Don Alejandro, usted nos decía que se va a Concepción, siguiendo el amor, se cambia historia, algo que no le gustó al papá, porque iba a ser ni menos a mi mamá. Me imagino, porque ser un profesor, digamos, solamente un sueldo, no era la expectativa que tenían ellos. Claro, evidente. Pero nos quedamos en que usted siempre ha seguido sus pasiones, y ese tiempo era ya de bastante agitación social. Así es. Y usted empezó a tener ciertas inclinaciones políticas. Cuéntenos un poco de eso, ¿eh? Claro. Esas comenzaron ya en el liceo. Yo fui un líder estudiantil, fui presidente del Centro Alumno del Liceo, fui presidente de la Federación de Estudiantes de Ñuble, y a través de esos cargos me relacioné en congresos estudiantiles con jóvenes, algunos que años más tarde tuvieron cierta figuración en la vida política del país. Y bueno, me fui motivando fundamentalmente por la llamada cuestión social. Es decir, y me incorporé a la Juventud Socialista. ¿Por qué a la Juventud Socialista? ¿Qué le atraía de ahí? ¿Por qué llegó a sus filas?
Mire, yo diría que a través del amigo Oscar Soto, que le hablé del comienzo, su padre era socialista, Ya. y el hijo se comprobó tempranamente la juventud socialista, y bueno, para mí el socialismo reunía dos elementos que me eran muy atractivos. Por un lado, era una agrupación política que tomaba los temas sociales, los derechos de los trabajadores como una bandera fundamental, y por otro lado, a diferencia de otras agrupaciones políticas de izquierda, el socialismo aparecía también con una bandera libertaria, democrática, más abierta, más dialogante. A mí, en la misma medida que yo fui abriendo los ojos a la vida política, fui intuyendo que la búsqueda de la justicia social debe ir siempre de la mano con el respeto a la libertad, con el respeto a los derechos de los demás, y a no ver en los que no piensan como uno a enemigos, sino que ver adversarios, gente que piensa distinto y a la cual hay que respetar. Pero en los años 60, esa visión de un adversario político que solo piensa distinto se fue perdiendo. ¿Cómo vivió usted esa etapa? Sí, claro, pero es que eso fue más un enemigo que un adversario. Sí, pero es que eso se hizo más intenso a fines de los 60. Sí, correcto. Y sobre todo ya en el gobierno mismo de Salvador Allende. Pero ya cuando está terminando Alessandri, ya la agitación social era bastante importante. Claro que sí, claro que sí. Pero esa agitación todavía... ¿No se vivía tanto aquí en Chillán? No, se dio aquí y en el país. Pero mire, es que esto se exacerba cuando ya las fuerzas que propiciaban un cambio revolucionario en la sociedad acceden al poder y se acercan al poder. Porque antes era una cosa así, claro, había una odiosidad de clase, decía, ¿no? Pero no tenía esa fuerza, no se había instalado todavía, junto con la presión por los cambios, una odiosidad de clase que desgraciadamente en el gobierno de Salvador Allende contribuyó de manera decisiva a su fracaso. Pero antes de llegar a Allende, esta división de clases, esta lucha de clases, ¿cree usted que haya sido influenciada por la misma Guerra Fría, por ejemplo? No, desde luego, desde luego. Mucha influencia de Estados Unidos. Desde luego, porque aunque el socialismo chileno siempre se planteó como una alternativa independiente en lo internacional, ¿no? Evidentemente que la pugna Washington-Moscú, para sintetizarlo, presionaba sobre la realidad nacional, y la izquierda tendía, independientemente que unos fueran más papistas que el Papa, ¿no? Tendía a este conflicto. Y en el plano personal, ¿cómo vivía usted eso? ¿Cómo le afectaba eso a usted? Bueno, yo estaba en esa época convencido de que casi todos los males que Chile tenía eran culpa de los Estados Unidos, ¿ya? Pero que con el tiempo me parece una simplificación bastante absurda, porque eso nunca ha sido así, y afortunadamente menos todavía ahora. Es decir, echarle la culpa a los norteamericanos, lo que son nuestras responsabilidades, muy facilista. Es muy fácil. Echarle la culpa a otro, como en la vida hay gente que sus fracasos, ¿no? se lo endosa a otros. La verdad es que los Estados Unidos han sido durante mucho más de un siglo una inmensa potencia, y sigue siendo hoy día la primera potencia del mundo, a pesar de todos los avances de los chinos, lo que se quiera.
las universidades norteamericanas siguen siendo las más importantes del mundo, las patentes que se inscriben por nuevas innovaciones tecnológicas son abrumadoramente norteamericanas, el poderío militar de Estados Unidos sigue siendo muy grande. Bueno, toda gran potencia tiende a ejercer hegemonía, ¿no? Pero Moscú también lo hacía, todo el este de Europa, y después todas sus penetraciones en África, y después el giro hacia ese polo de la Revolución Cubana, en fin. Entonces vivíamos, el mundo bien convulsionado, estaba polarizado, y claro, uno tendía a simplificar las cosas y a creer de que estábamos mal exclusivamente por ese dominio llamado imperialista. Pero de todas maneras fue un factor que influyó. Influyó en la caída de Allende, sin duda. Claro que influyó. Como no hay que olvidarse que la Unión Soviética intervino en Checoslovaquia y intervino en Hungría cuando las cosas no se estaban dando en esos países en el rumbo que ellos querían. Exacto. Así que no debe extrañar que por este otro lado se haya ejercido una fuerte presión para evitar que el gobierno de Allende siguiera el rumbo de Cuba. Pero no nos metamos todavía en los 70 en el gobierno de Salvador Allende, sigamos los 60. En el plano personal, como joven, ¿cómo vivió esa etapa? Estaba la nueva ola, por ejemplo, en el plano artístico, musical. ¿Cuáles eran sus preferencias? ¿Era bueno para bailar? ¿Invitaba a qué sé yo, a la novia todavía en ese tiempo? ¿Ya estaban casados? No, ya estábamos casados, nos casamos en 56. El 56, entonces, ¿eran buenos, por ejemplo, para salir a compartir? ¿Cómo era eso? Bueno, en las casas en esa época no había tanto carrete al estilo que hay hoy día. Se hacía mucho, se le llamaban los malones, se hacían en las casas de los amigos. Ahí nos juntábamos, claro, obviamente, bailábamos, compartíamos. Yo seguía con mi tremenda afición a la lectura, a veces compartíamos también el cine. ¿Qué tipo de música es la que lo seducía en ese tiempo? Bueno, en la primera etapa obviamente la música romántica, por los boleros, pero pronto me hice gardeliano. Yeah. Y hasta el día de hoy el tango para mí es una de mis pasiones. Y apenas tuve la oportunidad, aún siendo estudiante, cumplí con ir a Buenos Aires a visitar la tumba de Gardel. Y sigo pensando como Borges, que cada día canta mejor. Correcto. Y usted nos habló de cierta afición al cine. ¿Qué tipo de cine es el que más le atrae? Yo digo, íbamos al cine, pero no, yo no he sido muy persona de ir demasiado al cine. Voy a ver más bien ciertas películas que causan algún impacto, alguna conmoción. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que no voy al cine. Bueno, cuando hay películas que son muy atractivas, vamos a... Pero no es un tema que esté presente en usted. No, y a veces veo películas ahora mucho más cómodo. En el sillón de su casa. En el sillón de mi casa. Correcto. Entremos ahora a esta época más convulsionada aún, cuando Eduardo Frei le entrega la banda presidencial a Salvador Allende. Era un gobierno que era el presidente, era de su partido. Sí, claro. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo lo sintió? Por fin vamos a hacer cambios. Pasión, con mucho compromiso. Usted iba más por el lado de una revolución a la chilena con empanada y vino tinto. Desde luego, ¿O más de frente esos que querían una ruptura total? No, yo fui allendista en el mejor sentido del término, es decir, como Allende lo propuso. Es decir, una transformación profunda, pero sin ruptura con la tradición nacional.
¿Mantener No las se olvide, instituciones, por ejemplo? Desde luego, no se olvide, algo que puede ser anecdótico, pero cuando en ese momento se planteó, fue una cosa fuerte dentro del sector de izquierda. Bueno, Allende planteó que había que mantener la tradición del Te Deum. Eso violentaba fuertemente el anticlericalismo de la izquierda. De la izquierda, ¿no? correcto. Entonces, pero Allende dijo, no, esta es una tradición nacional. Hay que mantenerla. ¿Y qué es lo que incorporó? Que se hiciera ecuménico, que participaran todas las confesiones religiosas. Lo que se hace hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, lo estableció Salvador Allende. Eso le da una idea. Ahora, le da una idea de que Allende tenía un profundo sentido de la historia nacional. Él se sentía continuador de los grandes gobiernos, de los grandes presidentes de Chile, y él lo que quería era dar un salto adelante, pero sin romper el hilo de la historia. Por lo tanto, cuando él mantuvo la libertad de prensa, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial. Entonces, pero dentro del movimiento de la Unidad Popular que apoyaba a Salvador Allende, había un sector del propio Partido Socialista y desde fuera del Partido Socialista, el MIR y otros grupos, que se obnubilaron con la Revolución Cubana. Entonces ellos querían una ruptura total con el orden establecido, como se había hecho en Cuba, olvidándose que en Cuba el poder se conquistó por las armas y se conquistó ante una dictadura, ¿no? Aquí habíamos ganado la elección democráticamente, por la vía electoral, claro, y sucedido a un gobierno democrático. Entonces no tiene nada que ver un escenario con otro. ¿Usted es de los que piensa, como muchos, que el presidente Allende estaba muy bien inspirado pero muy mal acompañado? Desde luego, sin ninguna duda. Allende... Ahora, esto no quiere decir que el propio presidente Allende no cometiera errores. Cometió errores, pero muchos de ellos... ¿Se dejó influenciar mucho? Sí, el primer error se lo voy a señalar, es no haber ejercido con fuerza su prestigio, su autoridad, para haber puesto orden en el desorden. Porque cuando el gobierno toma la decisión de que no hay tomas de industria ni de predios agrícolas, porque se estaba empezando a desquiciar la situación, eso lo planteó Allende, pero siguieron. Bueno, pero Allende pudo haber llamado a su partido y haberle dicho, bueno, todo militante del Partido Socialista que participe en una toma debe ser puesto fuera del partido. No se hizo. No tuvo esa fuerza de carácter. No se jugó con fuerza en eso. Y segundo lugar, una gran debilidad también frente a la presión cubana. No hay que olvidarse que Fidel Castro viene a Chile y justamente ahí lo quiero interrumpir, de la venida de Fidel Castro aquí, claro. ¿Cómo se vivió eso? Porque ya vamos a nuestra segunda pausa, pero regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta de acá en la casa de don Alejandro Víquer para continuar conversando. Usted nos hacía mención que viene Fidel Castro invitado acá y se queda bastante tiempo. Estuvo como 27 días. Casi un mes, correcto. Claro. Ahí fue, usted lo mencionábamos fuera de pantalla, el comienzo del fin. Claro, fue cuando la democracia cristiana sobre todo hizo esto no me gusta y se empieza a hacer... Es que Fidel Castro, imagínese usted, que recorrió todo el país dando discursos. Larguísimos algunos. Bueno, cuando habla corto son 2 o 3 horas. Eso sí. Cuando está escaso de tiempo. Entonces, bueno, grandes latas
Y obviamente que toda la gente que estaba expectante frente a lo que estaba ocurriendo, al ver, al comienzo se le creyó a Allende que Chile no iba a ser otra Cuba. Se le creyó a tal punto que el Congreso Nacional lo ratificó, ¿no? Siguiendo las pautas constitucionales. Incluida la democracia cristiana. Desde luego, desde luego. Entonces, pero resulta que no vamos a hacer otra Cuba, pero resulta que el Día de la Revolución Cubana se instala 27 días acá. Entonces, independientemente de que Fidel en su discurso no estaba incitando a traspasar los límites, pero la sola presencia de él y la agitación que se generaba en torno a sus intervenciones fue creando un ambiente. No hay que olvidarse que cuando Fidel se despide ya estamos con las cacerolas en la calle. Entonces, que Allende no tuvo... Yo en México, porque estuve exiliado, en México conversé mucho con don Carlos Briones, que era el ministro del Interior de Allende, el último ministro del Interior. Y ese que ya estaba desesperado, y le preguntaba todos los días a Carlos Briones, decía, bueno, ¿y cuándo se va? Y Carlos Briones le decía, mientras no se lo digas tú, no se va a ir. Pero por favor, se toma la cabeza en mano y no tomaba la decisión. Ahora, no hay que olvidarse que la hija mayor de Allende, su secretaria privada, ¿no?, entró en amorío con un alto dirigente de la Revolución Cubana, con el que se casó. Entonces, la influencia cubana estaba en la casa. Claro, era fuerte ahí. Viene el golpe de Estado, un momento dramático que marcó nuestra historia, pero usted el año 74 fue más fuerte en lo personal. Es ahí cuando van a su casa, ¿cierto?, a arrestarlo. El 73. Pues. El mismo 73. Claro, pues. Ah, perdón, el 14 de septiembre, correcto, claro. Del 73. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo estaba... Mire, el día 11 de septiembre yo salí, venía un chofer a buscarme a la casa, el chofer yo era director de Consejo de Difusión Cultural de la Universidad de Concepción, venía todos los días un chofer a buscarme y me viene a buscar y yo estoy tomando desayuno, ¿no? Hola, buenos días. Y sí, él me dice, oye, don Alejandro, usted no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No, me dijo, la cosa política está muy grave. Dicen que se alzaron los militares. Entonces, no se llamará tanto. Vamos a la oficina. yo salí como sin nada. Como que la vida seguía normal. Llegamos a la oficina y me encuentro con la oficina, todo el sector donde estaba la oficina mía estaba todo cercado. Y volví a la casa y ya fue evidente que todo estaba perdido. Y intenté ocultarme. Me fui a la casa de una amiga lejana, cercana a la familia de mi mujer, y allí permanecí el día 11 hasta el día siguiente. Bueno, y ahí me enteré de la muerte de Allende. Y hubo un bando militar que iban a llenar todas las casas, y donde hubiera terroristas, agitadores, extremistas, los dueños de casa iban a ser responsables. La señora se puso a llorar. Me tuve que ir. La verdad que no hallé qué hacer. Me fui a la casa y convencido que me iban a detener, porque yo tenía una figuración pública. La Universidad de Concepción tenía una fama de ser un nido... ¿Dónde nació el MIR? Sí. Y el hecho de que yo hubiese sido siempre contrario al extremismo, eso lo sabían algunos en el partido, pero para afuera éramos todos lo mismo, y menos para los militares, que no hacen ninguna distinción. No discriminan. No, entonces dije, que me tomen en la casa para que quede constancia.
y no diga que yo ofrecí resistencia y bueno, al ofrecer resistencia se justifica lo peor. Yo me confundí con el 74, porque el 74, en septiembre, salí en libertad. Pero además se va a México. A México. ¿Por qué México? Mire, después de un año de prisión, yo fui sacado de la prisión por la República Federal Alemana. Mi apellido es de origen alemán. Y como dicen que un hambriento discurre más que 100 letrados, mi familia supo que la embajada alemana estaba protegiendo a la gente que tenía esa ascendencia. Y se enteraron que hasta la tercera generación los alemanes, por la línea masculina, consideran todavía, si no ciudadanos, lo menos se considera una cierta relación. Y efectivamente mi padre fue a la embajada y me incluyeron en una lista que fue protegida y finalmente bajo una fuerte presión del gobierno alemán salimos desde Chacabuco, un lote como de 30 o 35 presos políticos que teníamos apellido de origen alemán. Y yo me vine, de ahí nos dieron 40 días para abandonar el país. Con la amenaza de que si eso no se cumplía íbamos a volver a la prisión. Y yo me vine a Chillán a despedir de mi familia, ¿no? Y Elia se quedó en Santiago haciendo trámites que tenían que ver con nuestra salida. Me vine a despedir de mis padres y en esa época el pintor Luis Guzmán vivía en una casa contigua a mis padres. Y con Luis Guzmán hemos sido siempre grandes amigos y él me dio una cena en su casa esa noche de despedida y terminó la cena, yo pasé a la casa de mis padres, me tomé unos tragos con mi padre cuando ya íbamos poco menos preparándonos para irnos a dormir, suena el teléfono, un hermano mío, abogado, ese sí que cumplió los sueños de mi padre, era funcionario del gobierno de Allende y estaba en Brasil, lo pidió golpe. Afortunadamente. Y ahí voló él a México y se asiló en México. Y yo antes había ido a estudiar a México en 1964. Tenía ya cierta relación con eso. Entonces él se tomó los contactos y me llama y me dice, está lista la visa para México, pero además te tengo trabajo. Ideal. Entonces, lo más gracioso es que yo me vine a despedir porque me iba a Alemania. Alemania nos habían ofrecido una estadía por seguro económico por 3 años, mientras uno aprendía el idioma, se ensayaba. Y terminé, llegué y llamo a él y nos vamos a México. Y partimos a México. Porque además, imagínense, México se ha cruzado en mi vida desde niño, pues estudié en la Escuela de México. Claro. Entonces, después tuve un año becado en México y luego 15 años de exilio en México. Así que, bueno, todo ese tiempo. Su larga estadía en México, sin duda, su trabajo en la universidad y otras cosas, quizás nos den incluso para otro capítulo de esta entrevista, pero me llamó mucho la atención en una oportunidad conversando. Te mencionaba que a la inversa como era en Chile, allá uno no se tenía que arrancar muchas veces de los delincuentes, sino que de los policías. ¿Cómo es eso? Me llamó mucho la atención esa misma. Usted comienza a tocar un tema que ha sido crucial en mi vida. Yo formo parte de una generación que apoyó todos los cambios políticos hasta el 73, incluido el gobierno de Allende, convencido que en Chile todo tenía que cambiar, porque todo estaba mal. Los 15 años en México y las oportunidades que tuve en México, porque hice clase allá, en la universidad,
de viajar por buena parte de América Latina, por varios países, y de conocer en México a exiliados de toda América Latina o de casi toda América Latina. En suma, mirar a América Latina desde México y en México. Termina por convencerme, cuando yo regreso a un país donde yo creo que hay que cambiar algunas cosas. Ya no era todo malo. No, al revés. Este es el mejor país de América Latina, la historia más admirable de América Latina, la más seria, las instituciones que mejor funcionan. Pues nosotros cuando estamos acá nos quejamos de todo, ¿no? Y nos amarga todo. Pero resulta que hay que imaginarse lo que es el resto de América Latina. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de los chilenos no conocemos o a veces no meditamos de lo que vemos en la televisión, en las noticias. Y no valoramos nuestro país. Y no valoramos lo que tenemos. Pero ¿usted qué año vuelve aquí a Chile? Yo volví el día antes de la elección del presidente de Huelva. Entonces, eso fue el 89. El 89. Claro. Después del plebiscito y el 100 no, o sea, no lo vivió usted acá. No. Yo estuve prohibido regresar al país, con un pasaporte, con la letra N. Pero lo que usted recordaba recién, pues, en México fui recibido, me nombran profesor y me entregan un cubículo y lo comparto con 2 profesores mexicanos. Que durante todos los primeros días lo único que hacíamos era conversar, porque las clases iban a empezar todavía con un mes adelante. En una universidad nueva. Entonces ellos me iban poniendo al día de lo que era México y me iban contando esto, lo otro. Entonces cuando un día me dice, y además una cosa muy importante, Alejandro, cuando tú salgas en la noche y vayas a comer o vayas al cine y vengas de vuelta, si vas en automóvil, trata de desviarte apenas pueda si aparece un autopatrulla. ¿Por qué? Porque son los que asaltan. El mayor riesgo de asalto lo tienen los policías. Pero es para no creerlo. Resulta que nosotros en Chile, si hay un lujo en el país, son los carabineros. Tenemos entre los mejores carabineros del mundo. En América Latina no hay nada que se parezca. Los que están tratando de aparecer, porque además se preparan aquí, son los colombianos. Correcto, vienen acá a la escuela. Y que los uniformes son iguales. Sí. Pero el resto es un desastre. Los sobornos y todo eso. Corruptos, completos, ignorantes. Ellos no pueden creer cuando ven que un carabinero chileno se encuentra con una bolsa, con una maleta con plata y la devuelve. Es insólito para ellos. No, si a mí me han dicho, porque yo he estado con unos mexicanos cuando hubo una noticia en el aeropuerto acá de unos carabineros que devolvieron me dijeron, no, pues esto es, no, está bien, porque que sean buenos los carabineros chilenos, pero esto es propaganda. No lo creían. ¿Quién no? ¿Cómo van a creer eso? ¿Cómo van a creer eso? Nosotros tenemos, nuestros carabineros son un lujo. Ahora, que de vez en cuando hay un carabinero chueco por ahí que... Pero como todo en orden de cosas. Pero ¿en qué institución, por favor? Si no hay instituciones angélicas, ¿no? Correcto. Están formadas por seres humanos. Pero la gracia es que la inmensa mayoría de carabineros es una institución admirable. Don Alejandro, como el tiempo se nos vuela y ya estamos casi en el último, me gustaría de partida dejarlo invitado para una segunda temporada para que podamos seguir conversando, que se nos han quedado muchos temas en el tintero. No quiero despedirme sin antes hablar un poquitito, aunque sea muy breve, sobre su obra. Una cantidad de libros bastante impresionantes son las que usted ha escrito, pero me llama mucho la atención La vida como faena, escala técnica a los 75 años. ¿Cómo logra usted resumir un compendio de 75 años?
ya pronto usted va a tener en sus manos la segunda edición, que ya no es que a la técnica a los 75, sino a los 82. Correcto. El libro está listo. Yo creo que en enero, febrero, por ahí ya lo voy a publicar. Bueno, la tarea del historiador es aprender a sintetizar, porque todo lo que ocurre en la sociedad es historia, todo. El problema está que el registro de eso se pueden hacer miles de archivos dejando, y ahora que tenemos los medios audiovisuales, grabar, filmar y dejar de todo, pero hay que interpretar eso, hay que ordenarlo, y al hacerlo usted tiene que distinguir lo principal de lo secundario, y entonces al final sale un libro de historia, y usted tiene un siglo o 10 siglos en un libro, pero obviamente ese es una síntesis, un compacto, ¿no? de lo que ha ocurrido. Bueno, pasa lo mismo con la vida de uno. Uno en un libro de ese carácter, yo lo que hago es tomar lo que a mi juicio es lo más significativo de mi vida. Y el título lo dice todo, y además el título no es original mío, es de Vicuña Maquena. La vida como faena, la vida como una actividad, como un trabajo, como una pasión, ¿no? Yo todas las cosas de la vida las he tomado siempre con pasión, con entusiasmo. Se me ha pasado la vida sin darme cuenta, ¿no? Yo quisiera, yo en esto cito a Chaplin cuando me preguntan, yo no le temo a la muerte, temo perder la vida, pero la vida como faena, como trabajo, como actividad. Mire, yo me jubilé hace 16 años en la Universidad de Concepción, y yo 16 años trabajando en la Universidad del Biobío, y he creado el taller de cultura regional, he creado la revista Quinchamalí, los cuadernos del Biobío. Yo no concibo la vida si no es como faena, como trabajo. ¿No se ve en la plaza de Armas tirándole manía a las palomas? Y yo me voy a retirar, si mis hijos o mi mujer me retiran porque he perdido la racionalidad, o me retiro porque me afecta, la salud está gravemente dañada, pero mientras yo esté en condiciones de remar, voy a remar hasta el último día, porque yo disfruto de lo que hago, yo no me aburro jamás, ¿no? Con pasión vivir la vida. Claro, vivo la vida con un enorme entusiasmo, y en esto obviamente mi esposa ha sido un factor fundamental, porque ella ha sido la que más ha contribuido a que yo viva la vida feliz y alegre. Detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer, dicen. Así. Bueno, con pasión hemos vivido, y le tenemos que contar que esta entrevista es la última del ciclo, con usted cerramos, y lo elegimos especialmente por eso, pero desgraciadamente ha sido muy sucinta, la conversación ha sido, espero que para usted también, bastante agradable, pero nos tenemos que despedir, esperando que en una próxima temporada podamos estar nuevamente juntos para hablar de otros temas también. Encantado. Y con ustedes dejarlos invitados a la próxima temporada, que ya pronto la anunciaremos. Ha sido bastante grato, hemos visitado a distintos personajes de la provincia de Ñuble en este programa, ¿cierto? Donde mi esposa y compañera ha entrevistado a 5 celebridades, 5 personajes femeninos, y yo al resto. Les quiero estar muy agradecidos porque nos han preferido en esta temporada, y dejarlos invitados a que sigan acompañados de Canal 21. Buenas noches.